Hola amigos del Huerto Tropical, y el día de hoy vamos a empezar con la poda de los árboles de fruta de semilla dura. Ya todos los árboles están dormidos, como pueden ver aquí atrás mío. Y pues ya dejó de llover, muy importante que cuando vayan a podar no esté época de lluvia, porque esa agua puede producir hongos en la zona que se cortó. Y bueno, básicamente lo que yo hago es primero ver qué ramas están en mal estado, están quemadas, están secas. Todo lo que se vea enfermo es lo primero que elimino. Después veo qué ramas están rozando unas con otras o están montadas una encima de la otra, porque eso también produce enfermedades. Ese roce puede dañar una rama, cualquiera de las dos ramas que estén rozando. Y ya después me concentro en todo lo que esté creciendo fuera de lugar. Si crecen hacia adentro del árbol, yo generalmente podo de manera de tener lo que llaman un open base, que es como una especie de jarrón o de copa abierto en el centro y todas las ramas hacia alrededor. Y también una cosa que me gusta a mí es dejarlo como cuando tengo dudas, lo dejo la rama como si fuera una espina de pescado, de manera de que la rama tenga su rama principal, las ramitas hacia los lados, pero nada hacia el frente, nada hacia atrás. Como imagínense una espina de pescado, más o menos así. Así que ahorita voy a hacerle la demostración con uno de los árboles y después sigo con los demás sin grabar para que no se les haga más largo el video. Y después les enseño al final todo cómo quedó. Así que primero vamos a enseñarles cómo están los árboles antes de podar. Así que vamos a ver. Y bueno, así están los árboles ahorita. Como pueden ver, están todos bien llenos de ramitas hacia todos lados. Este está todo bien lleno de ramas hacia todas partes. Ya está, de hecho está floreando, pero es porque está confundido de que a veces hace frío, a veces hace calor. Miren, aquí veo una rama que está rota, hay que quitarla. Y bueno, así se ven los árboles en este momento. Así que vamos a empezar a podar y después al final les enseño cómo se ve de diferente. De hecho, déjenme ponerme aquí hacia atrás, de manera de que se vea más o menos todo lo más que se pueda la parte de los árboles de fruta de semilla dura o semilla de piedra. A ver, un poquito más atrás. Ok, más o menos salen todos y después pueden comparar con esto. Así que vamos a ver. Bueno, primero tengan su herramienta afilada. Yo la afilo con este instrumento. Después desinféctela. Aquí yo tengo alcohol con agua. Entre cada árbol tienen que desinfectar su herramienta. Entonces, lo primero que vamos a hacer es buscar qué ramas se ven que estén o rotas o secas o enfermas. Y así, como quien dice abuela de pájaro, no veo ninguna seca por los momentos. Después vamos a ver si hay alguna que esté rozando, y aquí vemos estas dos están rozando, y esta, ahí es donde uno tiene que decidir cuál rama le parece a uno que está en mejor posición que la otra. Esta rama, aparte de que tiene más ramificaciones hacia los lados, me parece a mí que está en mejor posición. Esta está saliendo como de allá al fondo, pueden ver que está saliendo hacia adentro del árbol y no queremos eso. Entonces esa es la primera rama que voy a eliminar. Aquí pueden ver cómo esto está rozando aquí, y la corto lo más pegado que pueda al tronco. Ok, ya sale una. A ver qué más veo que esté rozando. Aquí estas dos
están rozando aquí. Y esta es una rama que no tiene en realidad spurs en cantidad. Esta es más gruesecita y tiene desde aquí abajo ramitas saliendo, así que voy a eliminar esta de aquí. Y bueno, a medida que a veces uno no las ve todas de la primera vez, y a medida que uno va podando se le van apareciendo, mira que esta sigue rozando, esta está quemada y cosas así. Entonces uno va cortando en la medida que va haciendo la poda. Aquí hay una que está creciendo hacia adentro y rozando. Esta rama de aquí está creciendo hacia adentro y no tiene básicamente ningún tipo de spurs y cosas donde vayan a salir las futuras flores. La quito. Y bueno, ya yo después básicamente lo que hago es que empiezo a podar, como les dije, como una espina de pescado. Miren aquí, esta está totalmente rozando con estas dos, pero esta es más nueva, así que voy a eliminar esta de aquí y dejo esta que está aquí. ¿A ti qué te parece? Yo siempre le consulto también a mi esposo porque podamos entre los dos. 4 ojos como que es mejor que un par. Y esta de aquí que pudiera estar rozando después. Ok, entonces ahora voy a dedicarme a ver las que están en forma de espina de pescado. Por ejemplo, esta de aquí, esta está creciendo hacia arriba, pero tiene esta hasta aquí. Voy a cortar aquí. Me estoy enredando toda con el micrófono, a ver si lo pongo hacia atrás. Pero tiene esta que está creciendo hacia el frente y yo lo que quiero es que crezcan hacia los lados. Entonces, por ejemplo, aquí voy a cortar y aquí voy a cortar porque estas básicamente sí están creciendo más hacia los lados. Esta que está aquí creciendo hacia adentro, aparte que está pequeña, la corto. Esta de aquí, yo diría que podría cortar este pedazo de aquí de manera que me quede esta y me queda esta y evito el roce entre estas dos. Así que voy a quitar esta de aquí. Y ya se abre un poquito más. Aquí tengo mi espina de pescado, pero esta está creciendo hacia adentro. Voy a quitar esta y esta también. Estas más o menos están abiertas. Después aquí le voy dando la vuelta al árbol y esta rama de aquí voy a quitar esta de aquí que está creciendo hacia atrás. Esta más o menos está hacia los lados, esta está creciendo hacia atrás y esta está creciendo hacia adelante y la voy a dejar así. Después esta está creciendo hacia atrás y está creciendo casi chocando con esta. La corto. Esta está creciendo hacia atrás y así tengo ya mi espina de pescado. Está creciendo hasta adelante, esta también y esta y aquí también. Esta no, está creciendo hacia acá. Voy a cortarla aquí para que crezca hacia allá. Estas las quito porque aquí, estas son dos, es una planta que sembramos de semilla y se ramificó en dos, pareciera como si fueran dos árboles separados, pero es el mismo. Pero siempre me gusta dejar toda esta parte del medio limpia y esta está creciendo hacia el centro, así que la quito. Después esta rama de aquí tiene su espina. Esta no me está molestando que crezca hacia atrás, así que la voy a dejar. Después hacia acá, esta está creciendo hacia el centro, la quito.
Esta está pequeña creciendo hacia atrás. Después esta de aquí. Esta está creciendo hacia el centro. La quito. Esta está creciendo hacia atrás. La quito y esta también hacia atrás y a punto de rozar aquí. Entonces ahí tengo ya una espina de pescado más o menos. Estas de aquí voy a quitar esta, voy a quitar esta y esta, y ya tengo mi espina. Esta está como en mala posición, así que la voy a cortar aquí para que ramifique hacia allá. Esto de aquí parece que conseguí una punta seca. ¿Ves? Uno le va dando la vuelta. Mira, esta rama aquí también está seca, y esta aquí también. Ok. Después esta de aquí, esta está creciendo muy hacia el centro. Esta rama de aquí está creciendo muy hacia arriba y puede chocar con esta, así que la voy a cortar aquí, de manera que esta sea la que crezca hacia allá. Y a ver, esta está creciendo hacia atrás, esta está creciendo hacia enfrente, esta ya la cortamos. Esto aquí está muy pegado abajo y esta está creciendo torcida. Esta también de abajo. Esta está creciendo hacia el centro. Esta también está creciendo hacia arriba, puede chocar con esta. Y ya ven cómo se va abriendo. ¿Ves? Imagínense la espina, esta también la voy a quitar. Este sería como la columna vertebral de la espina de pescado, y estas serían las laterales. Esta aquí también la voy a quitar, está creciendo hacia atrás. No necesariamente tiene que ser exactamente una espina de pescado, pero más o menos eso les ayuda, aquí hay una ramita seca, a tener una idea de al tener una duda, pues prefiero quitar la que esté hacia arriba o hacia abajo y dejar las que están hacia los lados. Esta rama aquí, voy a quitar esta chiquita de aquí que está creciendo hacia acá, y voy a quitar esta de aquí que está creciendo hacia el frente. Esta, voy a quitar esta pequeña de aquí. Esta está creciendo hacia atrás, se puede chocar con esta. Esto aquí está rozando, aquí es una prueba de cómo esto está rozando con este, puede dañar la planta. Y esta también está rozando con esta, así que voy a cortar esto aquí. Y así ya tengo abierto esta parte de aquí. Esta también está rozando aquí. Voy a cortar aquí para que se abra hacia allá. Esta está creciendo hacia el centro. A veces la poda no la hago solo un día. A veces hago la poda un día y después resulta que estoy haciendo un recorrido y como que veo que esa ramita no me gusta en la posición en la que está, y vengo y la corto, y así hasta que ya me quedo contenta con la forma como quedó el arbolito. Así que bueno, básicamente es el tipo de poda que yo le hago aquí a los arbolitos. Vamos a seguir entonces con el resto y al final les enseño cómo quedó todo. Otra cosa que hago es ver el ancho del árbol. Si el árbol pasa de las 5 pulgadas de ancho, entonces se corta. 5 pies.
5 pies de circunferencia, corto todo alrededor, y para eso uso este artefacto que inventó mi esposo, donde este gancho se engancha del tronco, y después con esta vara yo voy alrededor y voy cortando todo lo que se pase. Así que vamos a hacer eso. La altura todavía le falta. Bueno, ahora pueden ver cómo quedaron los arbolitos. No hacemos, como son árboles todavía jóvenes, no hacemos una poda muy masiva, solamente en la higuera nos vamos bien extremos, porque esa sí tiene bastantes años y crece muchísimo. Si uno no la mantiene a raya, se agarra el patio. Así que vamos a ir viendo los arbolitos, cómo van quedando. Como les digo, yo voy paseando después por el huerto y voy dándome cuenta. De hecho, después de haber cortado, inmediatamente voy cortando el otro y me doy cuenta que todavía le faltó algo a uno de los árboles. Y la higuera la cortamos bastante extremo, porque no queremos nada que crezca de la higuera para acá, porque va a crecer sobre los kiwis, sobre los kiwi berries. Los kiwi berries no, los golden kiwis que tenemos aquí. Entonces no queremos que de esta estructura hacia acá vayan a crecer los higos, que fácilmente pasan esa área, porque como les digo, la higuera crece muy invasivo. Después este es el persimmon. Este es uno de los cerezos. Este es el otro, el albaricoque. Y a todos vemos entonces que también la altura sea lo que, como todos saben, dejamos aquí en el huerto tropical, que es yo alzar mi mano hasta donde yo toque, hasta allí llegan las puntas de los árboles. Así que este es el mulberry. Y bueno, después hay otros árboles que no acostumbramos podar, solamente si se pasan en ancho o en alto.
pero o vemos algún detalle que evidentemente amerite podar. Y bueno, y ustedes dirán, ¿por qué el esposo de Luisa no agarra el serrucho y se pone a hacer todo ese trabajo? Señores, porque yo sencillamente no lo dejo. A mí me encanta podar. Una de las cosas que más me gusta de todo el huerto es la época de podar. Me encanta cortar ramas y tratar de poner el arbolito o los arbolitos en orden. Entonces a él lo dejo que me guíe en lo que él ve que hace falta que se corte, y alguna que otra rama que ya yo no puedo porque está muy gruesa o está muy duro de cortar, ahí él me ayuda, pero no es que él no quiera, es que yo no lo dejo. A mí me gusta en mi poda, a él lo dejo para que haga otras cosas. Y bueno, así quedan todos los arbolitos. Si se van al principio del video, pues pueden hacer la comparación. Y eso es todo. No se olviden de suscribirse al canal, de darle like si este tipo de videos son de su agrado. Y bueno, ya será hasta un próximo video. Hasta la próxima.